Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde exploramos los mundos más apasionantes, las historias más conmovedoras y los romances más intensos que nos ofrece la televisión turca. Soy y estoy muy feliz de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, las segundas oportunidades en el amor. Y no solo en cualquier amor, sino en el amor protagonizado por dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si así es, vamos a hablar de ellos, de su relación, de lo que fue, de lo que pudo ser, y sobre todo, de lo que podría ser. Porque, como sabrán, una confesión bomba reciente ha encendido de nuevo la llama de la esperanza entre sus fans. Pero antes de meternos de lleno en el drama, el romance y la especulación, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, resúmenes apasionantes y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y adentrémonos en este universo de amor, rumores y segundas oportunidades. Para entender completamente la magnitud de la situación actual entre Kerem y Hande, tenemos que remontarnos al inicio, a la serie que los unió y que catapultó su fama a nivel mundial, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos países de habla hispana. Sen Kalkam es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a aceptar un trato inusual con Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con muy poco sentido del humor, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. El trato consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Serkan pague su beca universitaria. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues, como en toda buena comedia romántica, prácticamente todo. Lo que comienza como una farsa pronto se convierte en algo mucho más profundo, un sentimiento genuino que ninguno de los dos puede negar. La química entre Eda y Serkan es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y fue precisamente esa química la que traspasó la pantalla y los llevó a iniciar una relación en la vida real. Su romance fue seguido de cerca por los fans de todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada aparición pública era un evento. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La atención mediática, el escrutinio constante y las expectativas del público pueden ser una carga pesada para cualquier relación, especialmente una que se desarrolla bajo los reflectores. Los constantes rumores, las especulaciones sobre su vida privada y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden haber contribuido a las dificultades que enfrentaron. Desgraciadamente, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Las razones nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión mediática. Algunos medios incluso especularon sobre la influencia de sus respectivas carreras, la dificultad de coordinar sus agendas y la posibilidad de que tuvieran visiones diferentes sobre el futuro de su relación. La noticia de su ruptura devastó a sus fans, que aún hoy sueñan con verlos juntos de nuevo. El hashtag #HandeKerem fue trending topic durante días, con miles de mensajes de apoyo, tristeza y, sobre todo, esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque recientemente Hande Erçel ha hecho una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas y que ha reavivado la esperanza de sus seguidores. En una entrevista reciente, Hande admitió que a pesar de que el tiempo ha pasado, el cariño y el respeto hacia Kerem siguen intactos. Más aún, insinuó que no descartaría una segunda oportunidad en el amor. Esta confesión fue hecha durante una entrevista promocional de su nueva serie, lo que añadió aún más peso a sus palabras. Algunos interpretaron sus declaraciones como una simple cortesía, mientras que otros vieron en ellas una clara señal de que las heridas del pasado han cicatrizado y que está abierta a la posibilidad de un futuro juntos. Una bomba. Una auténtica bomba. Imaginen la reacción de los fans al escuchar estas palabras. Las redes sociales estallaron, los foros se llenaron de mensajes de apoyo y esperanza, y el hashtag #KeremHandeSeConchance se convirtió en tendencia mundial. Los fans desempolvaron fotos antiguas, crearon montajes con sus momentos más icónicos y compartieron sus mejores deseos para la pareja. La esperanza renació con una fuerza inusitada, impulsada por el deseo colectivo de ver a sus ídolos felices y juntos de nuevo.
Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Es una simple declaración de amistad y respeto, o es un indicio de que hay algo más? ¿Estaría Kerem dispuesto a darle una segunda oportunidad a su amor con Hande? ¿Cómo ha reaccionado Kerem ante estas declaraciones? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, lo que ha alimentado aún más la especulación. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, como una señal de cautela, como una forma de proteger su privacidad o como una simple falta de interés. Solo el tiempo dirá si Kerem responderá a la confesión de Hande y si estará dispuesto a explorar la posibilidad de una reconciliación. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la llama sigue encendida. La química entre ellos es innegable, el cariño mutuo es evidente y la esperanza de sus fans es palpable. Incluso después de la ruptura, ambos han mostrado un gran respeto mutuo en entrevistas y redes sociales, evitando cualquier declaración negativa o controversia. Esta madurez y profesionalismo han contribuido a mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Y ahora vamos a analizar otras series turcas que también nos muestran la posibilidad de segundas oportunidades en el amor, porque este tema, como ya habrán notado, es recurrente y muy querido en la ficción turca. La cultura turca, con su fuerte énfasis en la familia, el honor y la tradición, a menudo presenta historias donde el perdón y la reconciliación juegan un papel central. Las segundas oportunidades en el amor no solo son vistas como una posibilidad, sino a veces como una necesidad para mantener la armonía y la cohesión social. Una serie que aborda el tema de las segundas oportunidades de una manera muy particular es Aşk Memnu, o Amor Prohibido como la conocemos en muchos países. Esta serie, que es un verdadero clásico de la televisión turca, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter busca en este matrimonio una forma de escapar de su pasado y de la sombra de su madre, pero pronto se da cuenta de que no es feliz. En este contexto conoce a Belul Aznedar, el sobrino de su marido, un joven apuesto y mujeriego que despierta en ella una pasión incontrolable. Entre Biter y Belul surge un amor prohibido que pone en peligro la estabilidad de la familia Ziyagil y que tiene consecuencias devastadoras. Esta serie explora las complejidades del deseo, la infidelidad y las consecuencias de tomar decisiones impulsivas. Aşk Memnu no es una historia sobre segundas oportunidades en el sentido tradicional, sino más bien una advertencia sobre los peligros de buscar la felicidad en el lugar equivocado. Biter busca una segunda oportunidad en el amor al casarse con Adnan, pero su verdadera pasión la encuentra en Belul, lo que la lleva a la destrucción. La serie nos muestra que no todas las segundas oportunidades son buenas, y que a veces es mejor dejar el pasado atrás. La serie también destaca la importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones, mostrando cómo la falta de estas cualidades puede llevar a la tragedia. Otra serie que explora el tema de las segundas oportunidades es Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie, basada en una historia real, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, el hijo mayor de una rica y poderosa familia de Bursa. Süreyya y Faruk se casan y se mudan a la mansión familiar, donde Süreyya tiene que enfrentarse a la hostilidad de Esma Sultán, la matriarca de la familia, que no la acepta como nuera. A lo largo de la serie, Süreyya y Faruk tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo las intrigas de Esma Sultán, los problemas financieros de la familia y los secretos del pasado. En un momento dado, su relación se ve amenazada por la aparición de una antigua amante de Faruk, que intenta reconquistarlo. Esta serie explora temas como la adaptación a una nueva familia, la lucha contra los prejuicios y la importancia de la comunicación en las relaciones. Sin embargo, Süreyya y Faruk logran superar todas las dificultades y seguir juntos. Su amor se fortalece con el tiempo, y aprenden a perdonarse mutuamente sus errores. Istanbul Helin es una historia sobre la importancia de la perseverancia, el perdón y las segundas oportunidades en el amor. Nos muestra que incluso las relaciones más difíciles pueden sobrevivir si hay amor verdadero y voluntad de luchar por ello. La serie también destaca el papel de la paciencia y la comprensión en la construcción de una relación sólida y duradera. Por último, quiero mencionar Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos presenta a Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un peculiar acuerdo. Para saldar una deuda familiar, acepta fingir ser la novia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero.
Lo que comienza como un simple contrato se complica cuando Daphne y Homer comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Sin embargo, la mentira que los unió inicialmente amenaza con destruir su relación. Esta serie explora temas como la honestidad, la confianza y la superación de los miedos en el amor. A lo largo de la serie, ambos deben lidiar con sus propios miedos e inseguridades, así como con las intrigas de quienes los rodean. Kiral Kask nos muestra que las segundas oportunidades a veces se presentan de formas inesperadas y que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más extrañas. Además, destaca la importancia de la honestidad y la confianza para construir una relación duradera. Aunque su relación comenzó con un engaño, la verdad y el perdón les brindan la oportunidad de un amor auténtico. La serie también destaca la importancia de la autoaceptación y la superación de los traumas del pasado para construir un futuro feliz en el amor. Volviendo a Kerem y Ande, su historia nos recuerda a estas series, con sus altibajos, sus momentos de pasión y sus desafíos. Quizás, al igual que los personajes que interpretaron, merecen una segunda oportunidad para escribir su propio final feliz. Su historia es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. La esperanza de una reconciliación entre Kerem y Ande sigue viva, impulsada por el amor de sus fans y por la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado el tema de las segundas oportunidades en el amor a través de la lente de las series turcas. Hemos visto que este tema es recurrente y muy querido en la ficción turca, y que las series nos ofrecen diferentes perspectivas sobre las segundas oportunidades. Desde las advertencias sobre los peligros de buscar la felicidad en el lugar equivocado, hasta las historias de perseverancia, perdón y amor verdadero, las series turcas nos muestran que las segundas oportunidades pueden ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo las afrontemos. Y por supuesto hemos hablado de Kerem y Ande, cuya historia real nos tiene a todos en vilo, esperando un posible reencuentro. Y ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las series turcas y del culebrón Kerem Ande. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las segundas oportunidades en el amor? ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál de estas series turcas es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.